Hoy voy a hablar acerca del miedo a la muerte, unas reflexiones con respecto a esto, algo casi universal. Y, y es una forma también de reconocer dónde estamos posicionados. Ese miedo a la muerte eh, se expresa de muchas formas. Miedo a la destrucción del self, de nuestra identidad, que es un constructo. Este no reconocimiento de lo que somos, fundamental, esta ignorancia base de no saber quiénes somos, no es una forma de reconocimiento de que no sabemos. No es como decía Sócrates, solo sé que no sé nada, sino que la ignorancia tiene como una base creativa. Sobre la base de no saber quiénes somos, construimos una imagen de lo que somos. Nos identificamos con una imagen, con una fijación, con una caricatura, con una idea. Esa fijación es la identidad construida, que son los fenómenos que ocurren dentro de la presencia que somos, por decirlo así. De esos determinados fenómenos construimos una historia, armamos una historia y la armamos en conjunto, ya que el mercado se aprovecha de alguna manera de este no saber qué somos y empieza a llenarnos de un contenido y a decirnos, ¿no? ¿Qué significa el éxito? ¿Qué significa cómo es que se vive? ¿Cómo es que se tiene que hacer esto y lo otro? Pero todo esto perpetúa más la falsa identidad. Esa falsa identidad, estamos gastando un montón de energía en justificarla, en defenderla. Y esos mecanismos de defensa son vallas que construimos en torno a cosas que son flujos, que son constructos arbitrarios, opiniones. Defendemos nuestra opinión, nuestras creencias, nuestro partido de fútbol, nuestro partido político. Defendemos nuestro punto de vista eh, antes de revisarlos, ¿no? Defendemos nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras identificaciones. La posición que tenemos la defendemos, cosa que en realidad no es necesario porque no hay nada que defender. Si yo digo, bueno, en este momento es de día y alguien me dice es de noche, yo no tengo por qué defender nada. Es la sensación del self, es esa identidad construida en torno a estas posiciones que tomamos, los que buscamos defender. Y ese artificio que defendemos, cuando se ve amenazado, nos genera ansiedad, sufrimiento, ¿no? Nos incomoda. En base a esa identidad, ese constructo, que también está influenciado ampliamente por el mercado, aparecen las tendencias, ¿no? Es decir, no sé quién soy, construyo una identidad, esa identidad construida sería el avatar, sería el personaje o el personaje virtual, la personalidad, lo artificial, lo que es una arbitraria designación de sentidos y significados y que dice, bueno, ahora, de acuerdo a toda esta información, esto es importante, esto no es importante, esto me va a hacer sufrir y se empieza a configurar. Esa configuración es un condicionamiento. Más la presencia que somos no es tocada por todo eso. Esto es la distinción básica entre la presencia y lo presenciado. El constructo artificial, el personaje artificial, no es afectado por todas esas por las narrativas, la esencia que somos, no es tocada por las narrativas. Las narrativas son historias que aparecen y desaparecen, son flujos. Yo puedo designar que
no me gustan los días soleados y justo es un día soleado, entonces a partir de ahí, a partir de esos caprichos de quiero esto y no quiero aquello, empiezo a generar flujos de tensiones con la realidad, y más si estoy influenciado por las ambiciones del mercado de consumo, donde empiezan los ciclos de comparación, de competencia, de sentirse mejor por pensarse mejor que otra persona, de tener celos, envidia y todo ese tipo de juegos. Entrar en esos juegos es lo perverso porque perpetúa continuamente el desconocimiento de lo que somos, y entrar en ese juego es por el reflejo del miedo a la muerte. Porque ese self, ese personaje que construí, ahora sí, sí, este sí va a durar, porque ahora tiene una casa así y una cuenta de banco así. Este dura, este va a perdurar, este ser artificial que cree. De nuevo, así como Leonardo DiCaprio no moría ni tenía frío cuando estaba en la pileta de la filmación haciendo de Jack en el Titanic, ni se angustiaba, porque todo eso era una actuación. De la misma manera, nuestra verdadera presencia, lo que verdaderamente somos, no, no mengúa ni se ensalza con los juegos del ego, pero sí que tenemos un punto de partida desde donde estamos viviendo la experiencia. ¿Estamos viviendo la experiencia partiendo desde el miedo a la muerte o partiendo desde el amor? ¿Partimos desde la justificación del personaje y todo eso, o nos abrimos verdaderamente a la experiencia, Señor, hágase tu voluntad, a la entrega y la apertura? ¿Qué es lo que sucede? En esas historias que adoptamos de lo que tenemos que conseguir y ese éxito, empezamos a forzar, a intencionar, pero en base a la programación, en base al condicionamiento, en base al desconocimiento esencial de lo que somos. Entonces buscamos más estatus, empieza a aparecer el famoso materialismo, que es el reflejo del miedo a la muerte. O sea, es vivir desde el miedo, vivir desde el personaje, desde los relatos fabricados. Si bien la muerte física es inevitable, la muerte física es la muerte de ese aspecto biológico del personaje. Pero no sabemos con respecto a la presencia porque estamos continuamente distraídos de ella. Lo que construimos es una fijación a esa identidad que queremos perpetuar como si fuese una foto, y queremos conservar ese flujo que es las apariencias o las percepciones como si fuese algo que quede, lo cual es imposible, ¿no? Por eso queremos eh, mantener el rostro siempre igual sin que lo nuevo aparezca. Lo nuevo son arrugas, lo nuevo son canas, eso es lo nuevo, eso es lo más joven que tenemos. En cambio de eso, nos fijamos a esa idea, no, pero yo se supone que yo tengo que ser así. Y esa idea empieza a generar malestar, porque es un imposible. Es como querer parar el agua de un río con una mano. Es un flujo todas estas apariencias, esta parte, el aspecto eh, impermanente de la existencia, que son los fenómenos, es un flujo. El Buda nos invita a examinar nuestra identidad en los 5 agregados, en los 5 skandhas. Entonces, bueno, pero eso que estás defendiendo, revísalo. Esa ignorancia creativa que vos pensás que sos el cuerpo o la mente, o que sos el alma, como si el alma fuera algo, revísalo y velo por vos mismo. Revísalo. A ver en qué parte del cuerpo sos exactamente, en qué lugar está la esencia de lo que sos. ¿Qué cosa no es un flujo acá? Y el resultado es no encontrarme en el cuerpo, no encontrarme siendo el cuerpo. En la mente, en qué pensamiento, en qué emoción? Ninguna emoción. ¿En en qué mente? La mente aparece, el pensamiento aparece y desaparece continuamente. Otro flujo. ¿Cuál de esos es el yo?
Entonces esta investigación lo que hace es un aspecto del camino que es descartar eso que asumíamos que creíamos ser y en base a esa presuposición equivocada basábamos nuestra experiencia. Verdaderamente es deconstructivo, ¿no? Entonces, al desaparecer eso que defendíamos con tanto afán, eso que pretendíamos ser, un montón de aspectos se ordenan, ¿no? Porque todo eso que defendemos y justificamos, lo vemos como lo que son, como flujos. Cuando vemos al pensamiento, lo vemos como pensamiento. Cuando vemos una opinión, no lo vemos como esta es la realidad. Cuando tenemos un punto de vista, tenemos la posibilidad de escuchar otros puntos de vista. Cuando alguien nos habla de otro partido político que no es el nuestro, tenemos bueno, igual alguien despierto no tiene partido político, pero tenemos la apertura a poder escuchar. Entonces, se reconfiguran un montón de experiencias en donde no estamos continuamente siguiendo los designios del mercado de buscar bienestar. ¿Bienestar de qué? ¿Cómo? Bienestar sería seguir, digamos, los designios del mercado, porque el mercado te dicta lo que es bienestar y bienestar va a tener que ver con consumo. El mercado va a decir qué es la salud y vos seguir los caminos en torno a eso. Entonces, todo ese miedo a morir, el miedo a enfermar, el miedo a envejecer, sigue perpetuándose desde la falsa identidad. O sea, sigo viviendo desde la vibración del miedo y no desde el amor o no desde la presencia que soy. El miedo a la muerte de personas cercanas tiene que ver con la propia historia. Todo lo que es memoria, todo lo que es memoria y seguir sumando estímulos y sensaciones a la experiencia determinados, o sea, experiencias etiquetadas e interpretadas por el mercado como estas son las experiencias valiosas y estas no son valiosas. Esa distinción y esa búsqueda adictiva de ganar más experiencias valiosas es el frenesí de la ignorancia, de basarse continuamente en una identidad errónea, ¿no? O sea, se formó este personaje, me confundí y me pienso ser ese personaje, lo defiendo, no reviso a ver si realmente soy esto y sigo en una carrera continuamente en busca de más, perpetuarlo para siempre, defenderlo y acrecentarlo, ponerle más drama, más historia, más estímulos. Entonces ya hablé incluso de la envidia que se genera por esa comparación, deseos, celos y todos esos juegos de la falsa identidad, la búsqueda de estatus, las ambiciones de la falsa identidad y del mercado principalmente. O sea, lo que le dijeron que es el éxito y anda para allá. Y todo el esfuerzo de ese personaje yendo en base a esa hipnosis, ¿no? A ese condicionamiento que le imprimieron. Pero incluso el deseo sexual, que por un lado hay algo que parece como un condicionamiento biológico, ¿no? Esta sed de reproducirse y de perpetuar y mantener vivo el linaje, ¿no? En una parte, el deseo sexual nace del deseo de reproducción. Y por otro lado, desde la perspectiva de la falsa identidad del personaje, es aumentar más estímulo, más drama, más sensación. Quiero seguir siendo, no sea cosa que me encuentre no siendo. Entonces, esa adicción también va a partir de ahí. El miedo a la muerte es eh, que es una consecuencia de el no reconocerse a uno mismo, y no solamente no reconocerse, sino además identificarse con un personaje totalmente condicionado y configurado y funcionar en automático. Eso sería el automatismo, ¿no?
En la antigüedad había eh, emperadores chinos que buscaban la inmortalidad física, ¿no? Porque vivían desde el miedo a la muerte, desde el no reconocimiento de la propia presencia, que como no la reconocemos nacer, tampoco sabemos qué va a pasar, pero como hay un olvido de sí, estos emperadores caían en la trampa de buscar la inmortalidad física, lo cual siempre fue un imposible, porque hasta ahora no encontramos ningún inmortal, ¿no? O sea, sí, gente que vivió muchos años, bien, pero ¿en qué sentido? ¿Por qué? ¿En busca de qué? ¿Desde qué punto de partida? ¿Desde el punto de vista del miedo a la muerte? O sea, desde el punto de vista del sufrimiento, que de nuevo, desde el punto de vista del miedo a la muerte, donde la ambición y el consumo te llevan puesto y aparece el celo, la envidia, el causar daño. Eso es lo que naturalmente aparece desde esa perspectiva. Y desde el reconocimiento de lo que soy, o sea, del reconocimiento de la presencia que soy, que en primera instancia puede aparecer como yo soy satisfacción, o soy paz o amor, pero más allá de los ideales de Hollywood, ¿no? Los ideales del amor romántico, sino soy lo que da existencia a la experiencia incluso del personaje. O sea, si mi presencia, sin mi presencia, el personaje ni siquiera podría existir. El personaje es una construcción artificial, pero la luz que ilumina o que percibe el personaje, esa luz, esa luz no tiene las necesidades del personaje. Esa luz verdaderamente no corre atrás de las cosas como el personaje. Es la confusión, el no reconocer la propia luz o la presencia y el identificarse continuamente con las formas, con esas creencias. En, en la historia de Buda, que es una historia, porque la madre de Buda se llamaba Mahamaya, gran tejedora, y ¿cómo se llamaba? El padre, no me acuerdo, pero Sodadana, cultivador de arroz. O sea, una familia clase media baja de la India, que, y el personaje histórico de Siddhartha Gautama viene de una familia media baja, o sea, un kshatriya, una persona de esa casta, de la casta de la que venía él, y los reyes de esa época tenían nombres como conquistador de enemigos, pisador de cráneos, y las mujeres tenían nombres como bella como el loto, no tenían nombres como gran tejedora. En fin, en base a estos personajes que son señaladores de la esencia o de la realidad, que apuntan a la realidad, se construye un mito. Ese mito es igual que la Génesis en todas las tradiciones. Las Génesis no hablan de una... no hablan de conceptos materialistas, no hablan nos hablan de la construcción del universo acá y ahora. Las historias de esos personajes o esos mitos que se construyen en torno a los personajes como Buda, por ejemplo, nos hablan de nosotros mismos, de las angustias fundamentales, ¿no? Buda, en el mito, era como un príncipe y que se encuentra con el sufrimiento del envejecimiento, de la enfermedad y de la muerte, y, y sale en busca de algo, sale en busca de algo y empieza a indagar por distintos lugares, a no encontrar en algunos lugares, y esa es la historia de las angustias más fundamentales, de ese miedo a la muerte fundamental, de ese miedo a la muerte basado en la confusión de ese no reconocimiento de lo que somos. El camino de Buda fue centrado en la liberación del sufrimiento, ¿no? Bueno, o sea, es un camino ontológico, ¿no? Natural en todo el ser humano, que busca liberarse del sufrimiento o en busca de la felicidad, dicho de otra manera. Así que
el miedo a la muerte y las reflexiones en torno a esto, en torno a la verdadera identidad, van a ser un parámetro para ver desde dónde estamos desplegando, desde dónde se despliega esta experiencia.